Recording is on. Maestra, disculpe, tengo una duda. Veo que decía ahí en el mensaje que mandaron por Google Classroom que en la asistencia se hace 2 veces, una por Google y otra al ingresar aquí a la plataforma. ¿Sí?
Sí, maestro Adrián, ya se encuentra conectado, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y bueno, les comentaba que en el chat el primer mensaje es una liga para un Padlet para que ahí usted ya contestó sus preguntas que dejamos de tarea la semana pasada, pero bueno, para que ahí nos ponga sus respuestas, por favor. Y la idea de este documento compartido, vaya, o de esta aplicación, es para que todos podamos leer las respuestas de todos y vayamos compartiendo ahí y sea de una manera más efectiva el que podamos conocer la opinión de todos. Bueno, damos 2 minutos más, aunque el maestro Adrián ya lo había contestado, igual y hasta donde llegue, maestro Adrián, por favor. Sí, sí, maestra, ¿quiere que comparta mis respuestas o ahorita que iniciemos? ¿Sí me escucha, maestra? Sí, maestro Sí, Adrián, lo escuchamos. Ah, perdón, sí. Quiere que entonces lea mis respuestas, ¿verdad? Sí, pero permítame un segundo. Ahorita déjeme que ¿Sí? todos terminen en un minutito y empezamos. Ok, claro que sí. Vamos a iniciar rápidamente con este ejercicio para ya pasar al módulo de hoy. Recuerden que este ejercicio es de la clase pasada. Entonces, bueno, ahí ustedes pueden checar las respuestas de todos los compañeros. Y bueno, tenemos aquí ya las respuestas. Dejaron un anónimo. Contestó la maestra Lina, contestó el maestro Javier. Ok. Bueno, vamos a contestar solamente vamos a leer solamente unas respuestas por cuestiones de tiempo, pero este documento, ustedes ya tienen la liga, se queda habilitado para que ustedes con más calma puedan ir leyendo las respuestas de nuestros compañeros. Si la semana pasada comentábamos que era importante que nosotros reflexionemos acerca de lo importante que es documentar nuestra experiencia y por qué. ¿Qué ganaríamos con esto o qué en algún momento pues dejaríamos de tener esta oportunidad si nosotros no conocemos lo importante que es el que empecemos a documentar nuestras experiencias docentes? Sí, y vamos a ver aquí la respuesta que nos da la maestra Lina a la primera pregunta, que es ¿por qué las experiencias de las y los docentes pocas veces aparecen en documentos oficiales sobre educación? Y la maestra Lina nos dice que las experiencias son vivencias que tal vez por falta de tiempo difícilmente se pueden llevar a la reflexión. Considero que en ocasiones uno está acostumbrado a un ritmo laboral acelerado, por lo cual la reflexión queda en segundo plano. Y pues sí, las cargas de trabajo tienen mucho que ver con algo que de este tipo, ¿verdad? Pero como les comentaba la vez pasada, sí o sí nosotros tenemos que llevar una bitácora. Esto es para que le demos seguimiento a los procesos educativos que llevamos, pero al mismo tiempo también se ha convertido en una forma de protección para
nuestra práctica docente, ¿no? En el plano ya laboral. Entonces, podríamos empezar a considerar que si sí o sí tenemos que llevar una bitácora, esa bitácora podríamos empezar nosotros, que es la idea también de este diplomado, podríamos empezar a narrar de una manera diferente y toda esta experiencia que vamos plasmando en ella nos podría después servir para documentar justo en algún documento oficial estas experiencias que vamos teniendo nosotros. Sí, entonces, bueno, la segunda pregunta dice, ¿por qué documentar nuestra experiencia docente? Y vamos aquí a leer la del maestro Javier. Él nos dice que documentar no es solo llenar formatos para la dirección. Para mí, documentar es un acto de resistencia y de aprendizaje. Como llevo solo 4 meses, documentar me sirve para, uno, no olvidar, registro qué funcionó y qué fue un fracaso total. La memoria es frágil y si no anoto cómo reaccionan los chicos de mi clase de Ley de Ohm, la próxima vez cometeré el mismo error. Y dos, darle valor a mi oficio. Al escribir lo que hago, dejo de sentir que solo doy clase y empiezo a sentir que construyo aprendizaje. Construir mi identidad. Soy nuevo y a veces me siento perdido. Leer mis propias anotaciones me ayuda a ver mi evaluación y a darme cuenta de que, aunque soy novato, sí tengo logros. Evidenciar el aprendizaje. En la NEM se habla mucho de la comunidad. Documentar me permite mostrar a los padres y a mis colegas que, aunque la teoría es importante, el verdadero aprendizaje ocurre en la práctica diaria. Muchísimas gracias, maestro, muy completa su pregunta y justo eso es lo que queremos, ¿verdad? Que se lleven la idea del por qué es importante y no solamente, a lo mejor, como les decía, en la parte laboral, ¿no? De que vayamos dando seguimiento, sino también ahí podemos darnos cuenta de nuestras fortalezas y de nuestras áreas de oportunidad que vamos viviendo o que vamos, de lo que vamos siendo conscientes día a día. La tercera pregunta dice, ¿qué experiencias de nuestra práctica suelen quedar invisibles? Y vamos a leer la respuesta aquí de la maestra Albani Pérez. Y nos dice, la mayor parte de la práctica, considerando la parte afectiva en la que el docente juega con diferentes papeles. En el aula, psicólogo, doctor, nutricionista, queda a la deriva. ¿Ok? Sí, exactamente. Todo eso que no anotamos, exactamente se olvida y el papel de la labor del docente es sumamente potenciada, ¿no? O sea, hay muchos aspectos en los que nosotros influimos en nuestros alumnos y bueno, que es importante que vayan tomando en cuenta. La siguiente pregunta dice, ¿por qué es importante que los maestros narren lo que ocurre en sus aulas? Y aquí vamos a leer del maestro Octavio Macías López y nos dice, como experiencia compartida para los demás, tomar ideas positivas o no cometer errores, simplemente mejorar. Ok, muy bien, tiene mucho que ver con el de la maestra Albani. La maestra Adriana Díaz nos dice para brindar un panorama real de aquello que le acontece, retratando todo lo observado y sin menospreciar ningún detalle. Sirve para fortalecer la práctica, mejorarla, pero también en los últimos años ha servido como un apoyo contra alguna situación de riesgo. Muy bien, gracias Adriana. Exactamente, sí, ahí también en estas situaciones de riesgo, les comentaba, pues también nos servirá para que nosotros nos protejamos de alguna manera, ¿no? Y la última pregunta, ¿qué podría perderse si no registramos nuestras experiencias? Vamos a leer de la maestra aquí, María Belén. La maestra María Belén nos dice, si no registramos nuestras experiencias, podría perderse una parte muy importante de la realidad educativa, aquello que no siempre aparece en los documentos oficiales, pero que ocurre todos los días en el aula. Se perderían, esperen, es que me tapa aquí, se perderían los aprendizajes que surgen de la práctica, las estrategias que funcionaron, los errores que permitieron ajustar el camino, los imprevistos y las decisiones que tomamos para responder a las necesidades reales de nuestros grupos. También se perdería la posibilidad de revisar nuestro propio trabajo con mayor claridad, pues documentar permite mirar la práctica docente con distancia, reconocer avances
y mejorar aquello que sea necesario. Además, al no registrar lo vivido, se debilita el respaldo de nuestro actuar profesional, ya que muchas veces decisiones docentes solo pueden comprenderse si se conoce el contexto en el que fueron tomadas. En ese sentido, no registrar nuestras experiencias implicará dejar fuera una parte esencial del trabajo docente, la que no siempre se ve, pero sostiene lo que ocurre frente al grupo. Pues muchas gracias por sus respuestas, todas muy interesantes. La verdad es que me gustaría ahorita leerlas todas y compartirlas, pero no es posible por la falta del tiempo. Y entonces, bueno, ustedes ya se quedan con ese link. Igual se los voy a pasar al chat del grupo de WhatsApp para que lo tengan y ya entre semana pues les den una leída y puedan conocer las respuestas de sus compañeros. Igual, maestro Adrián, usted ya tiene sus respuestas, pero sí me gustaría que las anotara aquí para que para que compartiera con todos sus respuestas. Ok, bueno, pues vamos a continuar entonces. ¿Alguien tiene algún comentario al respecto de este ejercicio que quiera comentarnos? ¿Algo que observó, algo que le deje? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a pasar, hoy sí, permítanme. Ok, pues vamos a pasar ahora sí, iniciamos con el módulo 1, el cual lleva por nombre Primera Infancia, empezar a leer el mundo. Y bueno, este módulo, vamos a trabajar este tema en este módulo que nos dice la envoltura narrativa como derecho cultural de las infancias, del recuerdo personal a la narrativa pedagógica. Esta sesión tiene una duración de 3 horas, la modalidad es en línea. La evidencia de trabajo que nos están pidiendo para el día de hoy es un borrador de la primera narrativa en primera persona con base en recuerdos, reflexión pedagógica y vínculo con la práctica docente. El propósito de nuestra sesión es que las maestras y los maestros reconozcan la envoltura narrativa como derecho cultural de las infancias y la vinculen con la lectura, la oralidad, la simbolización y la capacidad creadora en los primeros años de vida, para iniciar la escritura de una narrativa personal pedagógica. Y bueno, el resultado esperado es que al final de esta sesión, cada participante habrá elaborado un borrador inicial de la narrativa que incluya recuerdos de su propia infancia vinculados con la lectura, la oralidad, los arrullos, canciones o relatos, una reflexión sobre la importancia de la envoltura narrativa de la primera infancia, conexiones con su práctica educativa, primeras ideas para fortalecer el lenguaje, la lectura y la relación con las familias. Y pusimos una nota donde nos dice, hoy no buscamos un texto perfecto, buscamos empezar a escribir una narrativa verdadera, sensible y situada. Y bueno, para empezar, vamos a darnos unos minutitos para regresar a nuestra infancia. Y les voy a pedir que en el chat, nuevamente, les voy a anotar ahí un link. Ese link, ustedes lo van a... permítame tantito. Ok, les voy a dar en el link, en el chat, 2 links. Que se pegue, no me deja pegar. Ok, ahí está. Este primer link lo van a abrir, es un juego de memorama, lo van a ir haciendo y conforme ustedes vayan terminando este juego, es muy rápido, van a levantar la mano para saber que ya terminaron. Cuando terminen, les voy a dar otro segundo link,
que es un juego de Pac-Man, también lo van a jugar, nada más una vez, ya si pues no ganan su juego, ya, nada más es una oportunidad y levantan la mano para cuando me digan, levanten la mano cuando ya tengan los dos juegos terminados, ¿vale? Bueno, pues empezamos con el primero. Sí, maestra Lina, ¿la escuchamos? No me nada, es que estaba teniendo ahorita problemas aquí. Ah, ok. Bueno, entonces ya les mandé el segundo link, que es un juego de Pac-Man. Una disculpa es que no lo podía copiar, pero ya quedó. Sí, maestro Adrián, lo escuchamos. ¿Y alguien más que tiene la mano levantada? No, que ya terminé de Ah, jugar el- sí, sí, ya, es que como vi las manos, pero sí es cierto. Bueno, vamos a esperar a que terminen todos.
Sí, en cuanto terminen, suban su mano para saber que podemos avanzar, por favor. Sí, permítanme un segundito, ¿sí?
Voy, un segundito. Bueno, entonces, una disculpa. Vamos a pasar a la siguiente actividad. Veo que ya la mayoría terminó. No sé si todos subieron su mano, pero ya nada más quedaron algunos pendientes. La siguiente actividad se trata, vamos, ya les puse en el chat otra vez una liga para otro Padlet, en donde vienen otras preguntas referentes a lo que ustedes han vivido o desde que somos pequeñitos. Este Padlet tiene algunas preguntas que tienen que ver con lo que ustedes recuerden de alguna palabra, algún susurro o alguna frase que les dijeran en su infancia, cuando eran pequeñitos. ¿Cómo se sintieron? O sea, que los hiciera sentirse bien, más bien esa palabra. ¿Y a quién les recuerda esa palabra, susurro o frase? La otra tiene que ver con una canción que ustedes les cantaron cuando eran pequeñitos, que a ustedes les gustaba, que los hicieron sentir muy bien, y también a quién les recuerda. Y la última pregunta es escribir el nombre de un cuento que los conecte con su infancia y también a qué persona les recuerda ese cuento. ¿Sí? Entonces ya está publicado la liga para entrar al Padlet. Entra y entonces comienzan a a responder las preguntas, por favor. Tenemos 10 minutos para contestar, para que todos terminemos, por favor.
Maestra, ¿Sí? mire, yo tengo, bueno, fuera de la dinámica, tengo una duda. Por ejemplo, las actividades se van, bueno, sí, se van realizando semana por semana en Classroom de manera sincrónica y las vamos enviando, ¿verdad? Sí, Es que se tengo van subiendo a esa, la plataforma de Classroom. se van subiendo, ¿verdad? Pero es por semana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, y luego ahí me dice que es un pase de lista tanto aquí como en cada vez que uno inicie sesión. O sea, tiene que ser una asistencia semanal de que se entró a la plataforma Así es, o tiene maestro. que ser diario el ingreso a la plataforma. Ah, sí, de preferencia sí. En caso de que Sí, no puedan entrar, pues no, pues no hay así como que tengan que entrar todos los días, vaya, pero sí pueden entrar lo más seguido que puedan entrar. ok, bueno, sí, muchas gracias. Sí, maestro. ¿Ya todos concluimos? Ok. ¿Quién nos puede empezar quién nos puede compartir sus respuestas? Maestro Adrián, ¿sí lo escuchamos? Sí, muchas gracias, maestra. Leo la pregunta y respuesta de las tres, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, escribe una palabra, susurro o frase que te dijeron en la infancia con la que te sentiste feliz. ¿A quién te recuerda? En lo personal fue la de te amo como eres y te acepto como eres. Y me la dijo mi hermano hace ya más de 18 años y él, bueno, él ya falleció. Entonces yo creo que sería la frase más representativa o que recuerdo con cariño. Sí. Y en la segunda, y en la segunda sería escribe el nombre de una canción que te cantaban o que te gustaba en tu infancia, ¿a quién te recuerda? Más que a mi infancia, mi adolescencia y fue la de Stronger de Britney Spears, que siempre ha sido y hasta la fecha una canción que me motiva y que escucho a diario. Y la tercera, escribe el nombre de un cuento que te conecta con tu infancia, ¿a quién te recuerda? Pues realmente yo coloqué ahí el de la sirenita, al igual que en el caso de Disney, y pues Sí. sería, me recuerda a mi infancia, realmente a ese niño frágil que yo era. Ok. Muchas gracias, maestro. ¿Y le Gracias. recuerda a alguna persona en particular esto que nos acaba de compartir?
Pues yo creo que, pues sí, a mis padres, sí, la infancia que me dieron, no me quejo. Ay, muchas gracias, maestro Adrián. ¿Alguien más que nos Sí. quiera compartir? Entonces, bueno, vamos a preguntar. Maestro Javier, ¿nos podría compartir sus respuestas, por favor? Claro que sí, maestra. Sí, gracias. Déjame buscar. Es que no me encuentro. Espérame tantito. Sí. Dice, la pregunta dice, escribe una palabra, susurro o frase que te dijeron en la infancia con la que te sientes feliz y a quien te recuerda. Bueno, yo puse una frase que me decía mi papá. Dice, los fuertes no presumen su fuerza. Los que son verdaderamente fuertes la utilizan para ayudar a los demás. Bueno, y eso me lo decía porque en aquel entonces, cuando yo era niño, pues era muy bulliado. Sí. Entonces, yo me puse a entrenar diferentes artes marciales. Ajá. Y mi papá, para prevenir que no fuera igualito a los que se aprovechaban de mí, me decía eso, que la fuerza no es para estarla presumiendo, para estar golpeando a los demás, es para defenderte y para ayudar a quien lo necesita. O sea, es una forma de ser que uno debe de desarrollar y debe de utilizarla solamente para ayudar a los demás. Ajá. Después dice, escribe el nombre de una canción que te cantaban o te gustaba en la infancia, a quien te recuerda. Bueno, a mí, en mi caso, me acuerdo que mi abuelita cada rato ponía la canción de Vuela, Abuela de Magneto. Ujú. Entonces, Sí. pues es un bonito recuerdo, porque me acuerdo que me gustaba mucho escucharla. Y cada vez que Ok. la escucho, me recuerda a ella. Ella ya falleció y pues me gusta mucho. Y la última dice, escribe el nombre de un cuento que te conecta con tu infancia y a quien te recuerda. Bueno, mi papá tenía por costumbre leerme diferentes mitologías, pero la que más me gustaba era la mitología griega. Ujú. Y recuerdo que mi papá me leía mucho sobre la Odisea, sobre los viajes de Ulises. Ah, Y me recuerda mucho eso. ok. Ujú. Bueno, seguimos con... Muchas gracias. Sí, Maestra Lina, nos gustaría compartir. Sí, bueno, en frase, una que me decía mi papá, eres inteligente y capaz, nunca dudes de ti. Esto me lo decía mucho mi papá porque, bueno, en mis primeros años en la primaria justamente también tenía ahí aspectos de bullying y mi papá justamente siempre me alentaba en ese aspecto. En la parte de la canción, bueno, pues me acuerdo mucho de esta de Cucú cantaba la rana porque mi mamá fue maestra de primaria, ahorita ya está jubilada, pero solía luego cantármela en la casa, ¿no? Entonces, siempre la tengo muy presente. Y en cuento, me acuerdo mucho de este como poema pequeñito de Pipiriposa, estaba en los libros de texto, estaba, me parece que en primero, y pues ese poema pequeñito, pero me acuerdo que fue como muy detonador para mí en los momentos de aprender a la lectura, la escritura en los primeros años. maestra, tiene apagado su micrófono, no se escucha. Ay, perdón, es que pasó el camión de la basura. Sí, maestro Jorge Hernández, ¿nos puede compartir sus respuestas, por favor? Claro, Ujú. en la primera pregunta, escribe una palabra o un susurro. Yo creo que es una oración. Una frase sería el de ven a comer, ya que pues en la infancia y hasta ahorita el alimento es como que algo que a mí me gusta mucho. Ujú. Entonces, para mí eso era más significativo, ¿no? La segunda era escribe un nombre de una canción. Pues en la infancia me recuerda mucho a la de Acerrín Acerrán y el Osito Panda. Ujú.
Y por último, escribe el nombre o un cuento. Aquí mis padres eran como medios sádicos. No eran muy, vamos a decirlo, eh, maternales, eran más intensos. Entonces ellos me contaban cuentos de terror para, no sé, creo que les parecía satisfactorio verme ahí, con cara de trauma, pero creo que fue, ahorita que lo entiendo y lo analizo, era divertido, ya como adulto. Ajá, ok. Entonces, eso, Ujú. Muchas gracias, maestro. no usted. Maestra Kenia, ¿podría compartirnos sus respuestas, por favor? Hola, maestra, ¿sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Ah, ok. Bueno, la primera pregunta dice, infancia, No la escuchamos muy bien ahora sí, como que un poquito. con la que te No la escuchamos. ¿Sí nos puede hablar un poquitito más sientes fuerte, maestra? feliz y a quién te recuerda. No la escuchamos muy bien, maestra Kenia. Es que dejé el cerrado porque se está escuchando mucho ruido afuera. Hola, hola. Es que se desconectó, no sé dónde me quedé. Tiene apagado su micrófono, Desde miss. la primera ya no la escuchamos bien. Ah, ¿en serio? Es que como estoy en el celular, si me salgo, se Ok. corta. No se preocupe. Entonces vamos a escuchar una última participación, maestro. Ay, déjenme ver si aquí no me salen los nombres. Maestro Octavio. Sí, maestra. Lo voy a leer directamente tal y como lo escribí, ¿sí? Sí. ¿Dónde estoy? Me estoy buscando. Ok, dice, escribe una palabra, susurro, frase que te dijeron en la infancia con la que te sentiste feliz y a quién te recuerda. Bueno, aquí yo escribí exactamente una palabra o frase, no recuerdo, y es la verdad. No es que no me quisieran, ¿verdad? Pues no recuerdo. Lo que sí recuerdo es la felicidad, aunque suene así muy exagerado, de sentirme querido, ¿no? O sea, por mis papás, porque realmente sí, ellos fueron muy demostrativos en su amor, la verdad. Y pues me recuerda a mi familia. La segunda pregunta dice, escribe el nombre de una canción que te cantaban o te gustaba en tu infancia, ¿a quién te recuerda? Ok, igual aquí dice, igual, no recuerdo ninguna canción exacta, pero lo que sí recuerdo es de las canciones ochenteras de esa época. Yo era muy niño y o mis papás ponían la radio o yo ponía la radio, ¿no? Y, y prácticamente pues me recuerda mi infancia, cómo era mi habitación de aquel momento, ¿no? Inclusive recuerdo cómo estaba acomodada la cama y todo esto. El aparato de radio, los discos de vinil, etcétera. Y la tercera pregunta dice, escribe el nombre de un cuento que te conecta con tu infancia. Bueno, pues igual no recuerdo ningún cuento porque pues creo que nunca me contaron un cuento. Pero lo que sí recuerdo es, vagamente, los libros de texto de la primaria y sus dibujos.
Eso es lo que sí recuerdo, ¿no? Que en aquel momento me gustaba, se me hacía interesante, eran lecturas cortitas, pues para niños, ¿no? Para de primer grado, de segundo grado, etcétera. Gracias, maestra. No, al contrario, muchas gracias. Pues muy interesantes todas las respuestas. ¿Sí? Pues miren, la idea de esta parte preliminar, esta apertura, la idea del memorama que hicieron, el juego de Pac-Man y bueno, el dar respuesta a estas preguntas es lo que nos va a llevar a esta introducción a este módulo, ¿no? Que nos dice que en este módulo se enfatiza la importancia de la oralidad y el lenguaje en la vida de niños, niñas y jóvenes, reconociendo la relevancia de su intervención y apoyo, promoviendo que la lectura, las narraciones y las experiencias literarias se vivan en un marco de goce y disfrute. ¿Ustedes creen que la lectura o esta parte de la narrativa, empezar a leer el mundo, tenga que ver con nuestra entrada a la escuela en algún nivel, ya sea si cruzamos el preescolar o nos fuimos directo a la primaria, o tenga que ver desde antes, cómo nosotros nos vamos interpretando este mundo en el que estamos pues compartiendo? ¿Sí? ¿Lo hacemos desde antes? Sí, maestra Imelda, le escuchamos. Sí, maestra, definitivamente es desde antes, porque precisamente hablábamos de los arrullos y mm, digamos, ese ritmo que lleva el arrullo, el movimiento que hacen las mamás cuando arrullan a sus bebés, esa cadencia en el ritmo cuando lo cantan, las palabras que utilizan porque son bonitas. Ajá, Todo eso, tal vez, aún desde que nosotros no tenemos una conciencia como tal, porque yo creo que muy pocos o nadie recuerda, según yo, cuando nos arrullaban. A mí que me dice que sí recuerdo, puedo saber cómo me arrullaban. Cuando tengo hermanos más pequeños, mi mamá los arrulla. Cuando ella los arrulla, yo me sentía como muy identificada con esas canciones, como si yo ya las conociera de antes. ajá, Entonces, te digo, a lo mejor era lo que ella me cantaba a mí, porque veía cómo abrazaba, le cantaba a mis hermanos y demás. Cuando yo me embarazo, de mi bebé y mi esposo le hablaba, le decía cualquier cosa, le cantaba, se movía el vientre bastante. sí, Él reaccionaba a esa voz de mi esposo. Entonces, cuando le leíamos, le cantábamos, cuando ya, que tenía un añito y lo andaba yo paseando por toda la casa con su mochilita de la escuela y le cantaba esa canción de vamos todos a la escuela. Y yo bien feliz, iba brincoteando en toda la casa, ujú, cantando esa canción. sí, Esto, es como, un ritmo que llevamos, unas palabras que van entrando en nuestras cabecitas, y de hecho ahorita con las experiencias que fuimos contando, bueno, que fue contando cada uno de los compañeros, esa era yo creo la intención, ¿no? Que viéramos todo lo que nos está dando esa oralidad que tenemos ahora, esa forma de expresarnos. ajá. No, sí, antes de que ingresáramos a cualquier nivel de escolar. Ah, ok. Sí, muchas gracias, maestra. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Pues ciertamente este contacto con el mundo desde la primera infancia es el que nos va a hacer aprender a tener una interpretación del mismo, ¿no? Por eso es tan importante esta lectura de la realidad que se va a hacer desde los primeros años de vida. Lleva por nombre envoltura narrativa. Sí, y bueno, aquí nos dice que desde el inicio de la vida e incluso antes, somos capaces de reconocer las voces y relatos de nuestra cultura, formando una envoltura narrativa que acompaña el desarrollo infantil. La envoltura narrativa comienza mucho antes de la escuela, en la voz, el ritmo, los gestos, la musicalidad y el vínculo con el lenguaje compartido. ¿Sí? Entonces, esto nos quiere decir que el lenguaje no solamente tiene que ver con las palabras, con los textos o con los libros, vaya, sino que tiene que ver con el contacto que tenemos, esos primeros contactos con las personas que nos cuidan. Muchas veces, a lo mejor no son nuestros padres, ¿verdad?
pero sí son nuestros tíos, nuestros abuelos, alguna persona que haya tenido un acercamiento, pues ya él nos va a transmitir esa manera en la que nosotros, desde la cual podemos empezar a hacer interpretaciones. Y a todo esto se le llama envoltura narrativa. ¿Y qué significa? Pues es el contacto que nosotros tenemos con estas canciones, por ejemplo, de cuna, como bien dice la maestra Imelda, que nos cantaban desde los primeros años, los cuentos que nos leían, ¿sí? El entorno, el contexto que nosotros vamos viendo, que a final de cuentas tiene que ver con la cultura que nosotros o las personas que nos cuidan tienen en ese momento como contexto para que nosotros podamos empezar a interpretar esta realidad, ¿sí? ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario sobre cómo se sintió al responder estas preguntas y todo esto que estamos viendo le recordó desde los juegos que hicimos al inicio, el Pac-Man, que es un juego que es como muy simbólico, ¿verdad? A lo mejor para los maestros más jóvenes ya no tanto, pero para los maestros que ya tenemos un poquito más de edad, sí fue un juego que fue como el boom, como algo que sí nos identifica y que es raro que en estos momentos a maestros de nuestra generación preguntemos si lo conocen y nos digan que no, ¿verdad? Es un juego que formó parte de nuestra cultura, de nuestro contexto, y que entonces, al evocar nosotros un juego, ¿qué pasa? ¿Se les vino algún recuerdo cuando ustedes jugaron el juego? Cuando jugaban el Memorama, a lo mejor pues sí, porque este Memorama pues tenía imágenes de bebés, ¿verdad? De pelotas, de patos, de cositas así. Ay, que bueno, que nos evocan ciertos recuerdos. El Pac-Man igual puede tener al momento desde ver la imagen, desde empezarlo a jugar, pues ya nos evocan momentos que nosotros vivimos, a veces agradables, a veces no tanto, pero a final de cuentas de lo que se trataban estas actividades es de que justo empecemos a sensibilizarnos, a recordar esas etapas de nuestra vida en donde pues no necesariamente somos, ¿cómo les puedo decir? No necesariamente tiene que ver con estos vínculos con la lectura o con interpretar el mundo a través de contextos más educativos, ¿sí? Sino estos contextos como más, pues más interpretativos, más de cercanía con nuestros primeros años de vida y con las imágenes que teníamos, las sensaciones, las percepciones, los sentimientos que fuimos teniendo en estos primeras etapas. ¿Alguien más que quiera comentar al respecto de esta actividad? ¿Qué le pareció? ¿Qué le hizo sentir? ¿Qué le recordó? Y vamos a preguntarle a la maestra Cristina. Cristina, no aparece su nombre. Cristina Sánchez, ¿nos puede comentar, maestra, qué le pareció esta experiencia? ¿O cuál es pues su apreciación de sus primeras interpretaciones de la realidad? Nos dice que no tiene micrófono, entonces vamos a escuchar una última participación. Maestra María Belén. Ok, ¿lo va a anotar la maestra Cristina? Sí, maestra. Maestra María Belén. Sí, ¿sí me escucha? Sí, la escuchamos. Ah, perfecto. Bueno, pues sobre los juegos, el Memorama creo que es reconocido por todo el mundo, ¿no? Sin embargo, el Pac-Man yo no lo pude jugar. A mí ya no me tocó mucho el auge de Pac-Man y de los 4 intentos que tuve, no gané. Y respecto a las preguntas que estuvimos respondiendo, el día de ayer estuve revisando un poco el material de este módulo y me pareció bastante interesante y enternecedor el estudio que se hace sobre cómo se relaciona el lenguaje con
el desarrollo de las infancias y cómo le impacta. Y una de las cositas que pude ver en el material se relaciona mucho con la participación de una maestra, no recuerdo el nombre, sobre que desde el arrullo y desde la gestación, el bebé o sí, el bebé, el lenguaje que recibe y que escucha a partir de los, creo que 4 meses, algo así que se desarrolla el oído, ya, interfiere en su desarrollo cognitivo. Y ya cuando nace el bebé, los balbuceos ya forman parte del lenguaje, el hecho de que reconozcan las voces de los adultos que les hablaron durante el embarazo, es algo que sí había visto en bebés, pero no había encontrado relación entre el desarrollo cognitivo y eso. Entonces, me parece muy interesante y, por supuesto, considero que nuestro acercamiento con la lectura, tanto de las palabras como de nuestro entorno, es mucho antes de la educación preescolar. Incluso las generaciones más nuevas que ya llevan maternal, que llevan, eh, educación antes del preescolar, pues todo eso les influye. Es muy notorio como docente cuando a un alumno se le lee desde su casa, desde pequeño, a cuando un alumno no está acostumbrado a leer o no le gusta y su acercamiento surge en la escuela. Es muy notorio, tanto para su participación, cómo entiende las materias y las actividades. Entonces, me parece muy interesante, es algo en lo que yo no había pensado y me gusta que el curso empiece con este acercamiento, porque a lo mejor uno hubiera pensado que íbamos a empezar con otros temas, ¿no? Pero me parece bastante, sí, muy interesante. Dejó su micrófono apagado, maestra. Sí, maestra. No, perdón, maestra, es que pensé que era yo la que tenía la manita, porque aquí lo veo en la pantalla, pero no, no era yo, hay una manita alzada.
Sí, maestra, claro que sí. Pues básicamente, pues lo que antes existía. Yo me recuerda a los años 90 cuando yo era niño, que podíamos jugar libremente por la calle. Todavía pues se jugaba con, por ejemplo, el avión, stop, escondidillas, y hoy en día eso es más, cada día más escaso. Ya pues los niños están con un dispositivo únicamente, ya de manera solitaria. Y ya incluso también hablando de la inseguridad, pues antes nos metíamos a las 12 de la mañana de jugar escondidillas y ahora ya no, ahora tenemos que a las 9 de la noche ya tenemos que salir a lo mejor a la tienda con el exacto dinero y sin celular por miedo a que nos vayan a asaltar. Entonces ya ha cambiado mucho el panorama. Igual ya las familias ya no conviven tanto, tienen tanto contacto con la naturaleza o con otros seres vivos. Se ha ido perdiendo eso poco a poco. Eso es lo que yo observo o puedo comparar de aquella época a la que estamos viviendo actualmente. ¿Puedo empezar, maestra? Ah, o si ya empieza el maestro, ya. Ajá. Sí, maestra. Pues viendo las imágenes me recuerda mucho a mi infancia. Para mí fue muy feliz porque compartía con mis hermanos y con todos los niñitos de la calle. Como dice el maestro que acaba de participar, pues eran las 12 de la noche y nosotros jugando, corriendo por todos lados. La imagen de hasta abajo a la izquierda me recuerda, pues así era en mi calle, ¿no? Llena de tierra, basura y demás, porque pues estaba todo casi despoblado por acá. Entonces, cuando llovía había lodo por todos lados, cuando no llovía había tierra por todos lados, pero pues nosotros éramos felices, corriendo, jugando, y en la lectura algo habla del palpar, ¿no? De esto de ir sintiendo. Por ejemplo, pues, pues siendo niño es una cosa y siendo adulto es otra. Ahorita yo no me imagino con los pies en el lodo y caminando ahí, ¿no? Pero en ese tiempo, pues era genial sentir el lodo en los pies, andar caminando entre los charcos de agua, llenarnos de tierra, tirarnos y correr en unas lomitas que había, inventarnos juegos con lo que encontráramos, hacer juegos como los clásicos del avión, el stop, las escondidillas, todo eso. Para mí, en ese sentido, mi infancia fue muy, muy feliz, disfruté demasiado, hacíamos, creábamos, cantábamos, jugábamos, corríamos, hacíamos mil cosas que ahora pues es difícil verlo en los niños, ¿no? Ya no es lo mismo, aun cuando eran Día de Reyes, la calle estaba inundada de niños. Ahora pues están encerraditos con sus aparatos, ha cambiado mucho esta forma de, incluso de relacionarnos que hay, de los niños de ahora a los que éramos los niños de antes. Influye mucho, como se ha comentado precisamente, en esta forma de relacionarnos, de esa relación con nuestra realidad, de cómo vamos, de cómo vamos creando nuestra propia realidad y cómo vamos haciendo nuestra inmersión en ella.
Perdón, maestra, no entendí muy bien, ¿cómo, qué tenemos que ver? Ah, ok.
Maestra, tiene su micrófono apagado.